Como se los recuerdo siempre, nos interesa preguntarnos acerca del valor pedagógico que pueden tener todas las herramientas digitales disponibles. Para ello, debemos conocer las características más destacables de cada aplicación o programa, como así también sus funciones más importantes o recurrentes. En la actividad anterior, comenzamos trabajando con el manejo de documentos de Google y problematizamos la temática de los materiales hipermediales. A propósito, para dar cierre a esa última actividad, podemos concluir que los libros pop-up no se consideran materiales hipermediales. Si bien son materiales interactivos que ubican al lector en otro rol y le asignan la facultad de incidir en la historia, su diseño y los recursos sobre los que se apoya no pertenecen al universo multimedia, son análogos. Es decir, que para que un material sea considerado hipermedial, debe estar conectado a la red de internet e incluir recursos digitales como video, imagen, audio, texto, etc. O sea, debe ser un material digital. Con esto en mente, podemos pasar a hablar sobre una de las características principales de los materiales hipermediales, el hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? En la bibliografía hicimos un breve recorrido por algunas definiciones posibles y otras particularidades de lo que denominamos hipertexto. Por otra parte, en su libro Tecnologías de la Inteligencia, el francés Pierre Levy considera un aspecto tecnológico y un aspecto metafórico de la hipertextualidad. En un sentido muy simple, un hipertexto es un conjunto de textos unidos por enlaces o links. Pero Levy utiliza este concepto como metáfora de una tecnología intelectual que abarca el trabajo colectivo distribuido entre conjuntos de máquinas y humanos, con el objeto de aumentar el funcionamiento de los grupos. Para Levy, el hipertexto es una metáfora que representa el trabajo en colaboración entre grupos de máquinas, redes, y grupos de humanos, comunidades. Ahora bien, ¿qué forma tienen los hipertextos? ¿Cómo los podemos identificar? De forma práctica e ilustrativa, podemos decir que los hipertextos son esos textos en color azul que, si hacemos clic sobre ellos, se nos abrirá una nueva pestaña de navegación o un nuevo sitio web con información relacionada a lo que estábamos leyendo originalmente. Pero entonces, ¿por qué hablar de hipertextos en entornos educativos? Como habíamos dicho, estamos en presencia de un nuevo tipo de público, de un nuevo tipo de estudiante o alumno. Su interés ya no es analógico, sino digital. Por otra parte, las instituciones educativas pueden aprovechar estos recursos y ofrecer una experiencia de aprendizaje mucho más atractiva y efectiva. No es lo mismo que una maestra se pare frente a sus estudiantes y les explique sobre el nazismo, a que los mismos chicos puedan vivir la experiencia del Museo del Holocausto de Buenos Aires en un recorrido en 360. Si, por ejemplo, deseamos abordar el tema del Holocausto en nuestras clases, nos podemos apoyar en diferentes recursos multimedia, algún episodio de podcast, una marcación en Google Maps, fotografías, dibujos animados, películas, etc. Todos estos recursos los podemos reunir en un solo material. Podemos vincular esos recursos en forma de hipertextos y, de esa manera, enriquecer la enseñanza. Ahora, existe un procedimiento para que la creación hipertextual sea ordenada. Lo vamos a poner en práctica con nuestra aplicación de documentos de Google. Primero, voy a redactar mi texto original sobre el que se van a apoyar el resto de mis recursos. Por ejemplo, puedo transcribir de forma resumida el cuento de Caperucita Roja. Luego, dentro de ese texto ya completo, voy a seleccionar los temas sobre los que me gustaría ampliar información. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja se menciona que Caperucita debió caminar por un espeso bosque para llegar a la casa de su abuelita, pero los niños más pequeños no visualizan en sus mentes cómo se vería un espeso bosque. Lo que hago, en este caso, es explorar y elegir el recurso multimedia que mejor ilustre la idea de espeso bosque. Podríamos elegir el sitio web de National Geographic, que nos ilustra los bosques más bellos del mundo. A continuación,
lo que hago es copiar el enlace de este sitio web, vuelvo a mi cuento escrito en documentos, selecciono las palabras espeso bosque, me dirijo a la función de insertar enlace y allí pego la dirección de mi sitio web. Podremos observar cómo estas palabras ya se convirtieron en un hipervínculo. Al hacer clic sobre ellas, se nos abrirá una nueva pestaña de navegación. Este procedimiento lo podemos realizar con todas las palabras o conjunto de palabras sobre las que deseamos ampliar información. Como recomendación, los hipervínculos deben ser lo más variable posible. De esa forma, no sobreexplotamos un solo tipo de recursos y enriquecemos el cuento. Se pueden aprovechar otros recursos como publicaciones en redes sociales, noticias, audios, GIFs, memes, encuestas, videojuegos, etcétera, etcétera. Hasta aquí un breve recorrido por el concepto de hipertexto y cómo ponerlo en práctica con la aplicación de documentos de Google. Los invito a pensar, ¿cómo más podría aprovechar esta herramienta para generar una propuesta educativa interesante para mis alumnos? Hasta la próxima.